Hoy estamos orando para que Dios nos dé aquella promesa de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Usted se imagina lo que significa eso? Usted puede pensar de resucitar muertos, usted puede pensar de levantar paralíticos, cojos que caminen, pero usted también tiene que pensar de la terrible persecución que tuvo que enfrentar aquella iglesia por causa del testimonio del Evangelio. Siempre hay enemigos de la cruz. Siempre hay gente que se va a levantar en contra del Señor de la gloria. Amén. Entonces tenemos que siempre estar en una conexión con Dios muy profunda y no enfriarnos, porque los días que se acercan son días malos. ¿Usted se da cuenta de eso o no? Un solo amén. Son días malos. Así que bueno, damos gracias a Dios. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 16 al 18. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo encontró, se pone de pie. Amén. Si está en la pantalla. La verdad que no pensé que estaba tan pelado yo. ¿Vio que ahí se ve todo, vio? Bueno, miro, me ve pelado, pero también veo las manchas que tiene la pantalla que todavía no la corrigieron. Bueno, dice, asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y le habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será uno con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Y fíjense el texto 18, qué maravilloso lo que dice ahí. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Pues tu Dios también te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de las tropas. Amén. Tomen asiento. Entonces, quiero resaltar este último versículo donde habla de que David pudo recibir a estos hombres y pudo ponerlo al frente como capitanes porque el Espíritu de Dios le habló a David. Porque el Espíritu vino sobre este hombre, pero David entendió que era Dios que le estaba hablando. Esto es muy importante que usted preste atención, porque cuando el Espíritu de Dios te habla, te va a guiar a toda verdad. Entonces vemos aquí este ejército de David. Ahora, ¿qué es importante entender? Que para ganar una guerra necesitamos formar un ejército de gente que tenga corazón como el nuestro. Si este corazón no es como el suyo no es como mío, vamos a tener problemas. Y yo les he enseñado que corazón en la Biblia son 4 cosas que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el espíritu y tienen que ver con nuestra carnalidad.
Entonces, necesitamos saber qué hay en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón, hermanos, pueden ver muchas cosas. En nuestra mente, la Biblia habla de que pueden ver huevos de áspidis. Lo he dicho estos días, que si lo apretás salen víboras. En nuestro corazón puede ver, hermanos, sentimientos contrarios a lo que debe ser un corazón de un creyente, de un guerrero, de un hombre de Dios. Puede ver amargura, puede ver rencor, puede ver odio, puede ver resentimientos del pasado, puede ver situaciones horrendas, terribles, que hacen, oh bendito Dios, que ese corazón no sea el corazón que realmente el Señor quiere que sea. Y si no identificamos lo que está dentro de nuestro corazón y no lo confesamos a Dios como pecado, ya sea por donde hemos pasado, estoy hablando de cosas terribles que tienen que pasar muchas personas. Estos días, hablando con Graciela, bajando alguna información, podemos encontrar a un pastor violar ¿a quién? ¿A su qué? Ahí está el micrófono. Yo quiero que lo escuche toda la gente acá. Bien. ¿Cuántos años de cárcel le dieron? Cuando ponemos hombres al frente de la obra de Dios, no apartados por el Señor, nos encontramos con este tipo de problemas. Por eso no es cuestión de decir yo me meto en la obra, yo asumo la responsabilidad, yo me voy, levanto una iglesia. No, 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 hermano. Hay que tener, yo les digo a quienes quieren irse a la obra, si Dios te habla y te indica el lugar, anda, porque entonces cuando tengas que enfrentar diferentes pruebas, Dios te va a sostener. Pero lo digo porque a mí me pasó. No es que estoy contando cosas que no viví. Entonces, tenemos que prestar atención. Y qué lindo que pueda suceder esto. Porque estamos viendo gente que se está preparando, que está estudiando, que se está adiestrando, que está tratando de levantar una obra, ¿me entiende? Pero hermano, no es cuestión de salir a un lugar sin tener esa confirmación de Dios. Y dije estos días atrás, si Dios te manda a Irán a predicar, ¿irías? Basta, no digo más nada. Amén. Ahora, que tenga el corazón como el nuestro. Esto le dijo David a los que vinieron con él cuando estaba escondido en la cueva de Adulam. Ese era el fuerte de David, ese era el lugar donde él podía estar seguro, aguardando y esperando poder tener el ejército que él tenía que tener para poder llegar a tomar el dominio de lo que Dios ya le había anticipado. No fue inmediatamente. No fue, bueno, Dios te dice, esto te voy a dar y ya está. No, 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 hay un tiempo. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de pasar por situaciones que a veces no queremos pasar. Todo tiene un tiempo. Amén. Un tiempo para que Dios te diga, bueno, ahora es el momento. Amén, hermanos. Puede ser para algunos rápido, para otros no. Pero bueno, yo salí muy rápido a la obra. Pero después que yo salí, lo que vino en la iglesia, digo, Dios me libró. Dios me libró. Me sacó antes. Y tuvimos que sufrir y pasar por momentos muy difíciles. Pobreza especialmente. Pero la pasamos. Amén. ¿Y cuántas cosas más?
Gracias al Señor pudimos vencer. En 1 Samuel capítulo 22, verso 2 dice, y se juntaron con él todos los que afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fueron hechos jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo se formó el ejército de David? Dígame la verdad. ¿Estaba usted afligido en aquellos días antes de conocer a Cristo? ¿O no? ¿Estaba usted endeudado? A lo mejor a uno me dice ahora también, pero a veces hay razones por las cuales. Me decía un hermano lindo de la iglesia, yo tuve que aprender a vivir con lo que recibía mensualmente y por muchos días yo tuve que comer arroz. ¿Oyó? Pero nunca dejé de darle a Dios lo que es de Dios. Hermano, si tú quieres la bendición de Dios, primero es Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero es que no importa. Dios te pide simplemente que seas fiel para que Él te abre la ventana de los cielos y derrame bendición para que te sobreabunde. Si no das ese paso, no pretendas que pueda el Señor darte todo lo que necesitas. ¿Escuchó? Entonces hay un paso muy importante, que por ahí hay personas que no lo entienden o no quieren entenderle, o buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y cuando leemos nosotros el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y en quinto lugar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una honra, hay un respeto, hay una valoración, hay algo tremendo que significa nuestro Padre que está en los cielos, que no es como un padre como el que mencioné, que estuvo violando allí a esas personas tan allegadas y que hoy le dieron 30 años de cárcel. Uno que nunca hubiera tenido que estar en las filas de los salvados. Entonces tenemos que pensar todas esas cosas. Entonces, de amargura de espíritu, dice la palabra, oprimidos. ¿Ha estado oprimido usted antes de llegar a Cristo? Más bien, atormentado por demonios, por fuerzas del mal, ¿o no? Haga un autoanálisis. Examen, ¿cómo llegué a la iglesia? ¿Cómo estaba? ¿Cuál era mi vida? Entonces usted, si hace un autoexamen, se va a dar cuenta. Si esta persona a la cual uno dice, pobre muchacho, hubiera hecho un autoexamen, hubiera dicho, pero yo llegué a la iglesia endemoniado. Y en la iglesia hubo gente que me sacó de esta situación. Porque hoy tenemos un equipo de liberación. Un equipo que va y toma tiempo y ora y clama y ayuna para echar los demonios, para que las personas queden libres y puedan ser felices. ¿No? Al contrario, cuando cambiamos la visión nosotros por lo que había sucedido aquí y le pusimos ministerio profético a las naciones, esa persona con otros se reía y se burlaban y decían, mamá, papá, nené. ¿Usted se da cuenta de lo que es las personas, lo que es el ser humano? ¿Usted se da cuenta que una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos, con diferencia de los animales,
es relaciones humanas y relaciones interpersonales, porque por no tener una buena relación en los matrimonios, en la familia, en la iglesia, en distintos lugares, Dios mío. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos y tenemos que saber que una verdad fuera de lugar que es, lo decía un hermano que ya murió, que se fue con el Señor seguramente. Es una barbaridad. Entonces Dios te dé entendimiento para todas las cosas. Que tengas que orar más y estar más con el Señor. Estos días, un grupito que vienen a orar acá conmigo y estuvieron cumpliendo los 40 días. Ayer sería el 41, ayer ya no vinieron. Hola. Así que estuve yo solo caminando aquí, orando y en un momento también llorando delante del Señor. Y dice, ¿por qué, Dios mío, todo esto? ¿Entiende? Usted no puede perder esa relación con Dios. Usted no puede dejar de amar a Dios. Usted no puede valorizar lo que Dios hizo un día con su vida. Usted tiene que saber que tiene que seguir identificando aquellas miserias, aquellos malos momentos que vivió en aquel lugar donde estaba para comenzar a vivir una vida diferente y distinta. Así que oprimidos, los que tenían deuda y todos los descontentos. ¿Estaba contento? No estaba contento, porque estaba bajo esta situación. Ahora, el ejemplo de David lo encontramos acá, hermano, en 1 Corintios 12, 16 al 18. Muchas veces necesitamos un tiempo de prueba, un tiempo de seleccionar un equipo de gente para conquistar en el mundo espiritual. No se puede conquistar en el mundo espiritual si usted no tiene un equipo de gente bien formada, bien preparada. Porque la Biblia dice que la lucha no es contra ¿qué? Carne y sangre, no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted enfrenta permanentemente fuerzas del mal y ahora más que nunca, porque estamos llegando a los tiempos del fin. ¿Cuándo? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero sí, hermano, cuando veáis, dice, guerras y rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, pestes, saber que yo estoy a la puerta. De la higuera aprender la parábola. ¿Cuál es el primer árbol que comienza a dar el fruto, sino la higuera? Entonces tenemos que saber que estamos llegando a los tiempos que la Biblia anuncia, tiempos peligrosos. Tiempo donde se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos desordenados. Tiempo donde harán mercadería de vosotros. Tiempo de apostasía, tiempos, hermanos, que están pasando en los ojos nuestros, delante de nuestros ojos, se está pasando, se está cumpliendo. Bueno, espero que me entienda lo que quiero decirle. Por eso yo le digo, no me interesa tanto lo que dice uno u otro, me interesa qué es lo que le dice usted. Porque si usted no corrige, lo tiene que corregir el otro de los líderes. Y si el líder no lo corrige, lo tiene que corregir el pastor. Y cuando el pastor corrige algo, muchos lo toman bien, pero otros lo toman mal. Hola, ¿qué pasa? Todos callados. ¿Ven? Gente para conquistar en el mundo espiritual. ¿No se imagina usted cuando comenzó las campañas de Carlos Anacondia,
de Hugo Alessandría. Venado Tuerto se revolucionó por lo que pasó allí con Hugo Alessandría, donde ahí el coordinador de plataforma era Ricardo Espiusa. Hoy tenemos los espiusitas con nosotros. A Rosa la tenemos acá, que fue la esposa de él, porque cuando él vino acá la miraba a la rusa, ¿viste? Y le echó los ojos. Y la rusa lo miraba así, agachaba la cabeza y me miraba a mí como diciendo, pastor, no. Bueno, sucedieron cosas donde mi primo me decía, se volvió loca la ciudad de Venado Tuerto, está todo loco, ¿qué le pasa? Venían gente, venían brujos, venían gente con pactos, con sapos y toda la hechicería y brujería, y la tiraban allí abajo de la plataforma donde estaban haciendo la campaña y clamando a Dios. Y mientras Hugo estaba allí en Venado Tuerto, Carlos Anacondia estaba en Rosario, y no se imagina usted todo lo que era. Cuando fuimos a Rosario, hermano, eran las antesalas del infierno, porque había endemoniados por todos lados y los hermanos no sabían cómo liberarlo, entonces los tiraban ahí, los ataban y ahí quedamos un pulmón. Y cuando fuimos a Buenos Aires con Milton Pope me dice, estas son las antesalas del infierno. No había gente preparada para liberar las personas. Yo lo vi, yo lo viví. Amén. Entonces, hermano, ¿estamos preparados? ¿Nos preparamos? Si te enfrentas a alguna casa como me ha pasado a mí, donde entré a predicar el evangelio y la endemoniada se manifestó y me miró, pastorcito, y te ríe en voz de hombre y era una mujer, ¿o no pasó eso, Graciela? Y Gracielita allá atrás. Pastorcito, y había que echar el demonio, y había que enfrentar las cosas espirituales. Amén. Cuando fuimos a predicar allí a un lugar, ¿me entiende? Y de repente allí estábamos y sentíamos la presión del diablo en ese lugar de una forma tremenda. Les puedo contar miles de cosas, hermano, donde le pegué una patada a mi moto NSU arreglada, espectacular, brillaba por todos lados, y plum, se me prendió fuego, y los hermanos corriendo con arena y con agua, ¡no la toquen! Porque era mi tesoro la moto. En el nombre de Jesús, apágate, plup, se apagó. Yo a veces le digo, Señor, era un niño en las cosas tuyas, era un inmaduro. Me faltaba tanto aprender y conocer, pero estaba el poder, estaba la gracia, estaba el Señor que me había mandado. ¿Entiende lo que le digo? ¿Queremos que Dios nos dé la iglesia del libro de los Hechos? ¿Queremos ver 5,000 aquí almas pasando por este lugar? ¿Queremos tener 4 reuniones por día porque no tenemos más capacidad para eso? ¿Queremos ver la gente afuera hacer fila para entrar a este lugar? ¿Está creyendo, está orando, se está preparando? Porque, hermano, es este ejército que Dios está preparando. No es tan fácil prepararlo. Vamos a seguir mirando todo lo que dice acá. Entonces dice que David necesitaba, hermano, que el Espíritu Santo viniera sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de las tropas. Entonces,
necesitamos siempre una palabra de Dios, una confirmación. Cuando se juntaron a orar allí, Bernabé, Saulo, Paulo, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he comisionado. ¿Lo dijo el Espíritu Santo? No, ayúdeme con un amén, o no lee la Biblia usted, o no lo lee la Biblia. ¿Le dijo así? Amén. Pero ¿qué pasó después con Juan Marcos, el sobrino de Bernabé? En un momento tuvieron allí una discusión, porque Pablo era un hombre muy severo, era un hombre de ir adelante. Él decía, no somos de los que retrocedemos, sino vamos adelante. Pero parece que Juan Marcos tuvo ganas de dormir un poquito la siesta. Y se quedó, y no fue. Entonces Pablo después tuvo una gran discusión con Bernabé. ¿Y sabe dónde llegó el punto? Que se separaron en aquel famoso concilio. A veces la sangre separa a los mejores líderes. Y de ahí en adelante no se habla más tanto de Bernabé como sí de Pablo. Evidentemente Dios estaba probando a Pablo. Y Pablo, cuando ya llega a la vejez, le dice, mándamelo a este porque tengo que arreglar algo, porque yo me tengo que ir con el cielo y este también va a tener que entrar al cielo. ¿Lo leyó en la Biblia? Cuando tú llegas a cierta edad, empiezas a hacer un autoexamen de tu vida. Y dices, muchas veces esto no lo hubiera tenido que hacer de esta manera. Esto tampoco. No hubiera tenido que ir acá, ni hubiera tenido que ir allá. ¿Cuántos pecados y cuántas cosas se cometen en la juventud? Las pasiones juveniles, las que están allí en la carne, las que combaten, las que luchan, las que te llevan a hacer cosas que no tenés que hacer. Amén. Fíjese lo que dice la Biblia, ¿no? 12, 21 al 22. Entonces ayudaron a David contra las bandas de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes. Yo no tomé un texto donde David dice que dormían al lado de él y parecían leones. Y fueron capitanes del ejército, porque entonces todos los días venían ayuda a David hasta hacerle un gran ejército. ¿Como ejército de qué? ¿Un ejército de qué? ¿Qué necesita Dios acá dentro de la iglesia? Un ejército de Dios. Gente que esté allí preparadas para enfrentar lo que venga y lo que haya que atravesar. Fíjese lo que dice la palabra, la vamos a leer después los textos. Entendidos en los tiempos. ¿Tenemos que entender los tiempos en que estamos viviendo o no? Entendidos en los tiempos. Sin doblez de corazón. ¿Tenemos que ser de un solo corazón? Vinieron con corazón perfecto. Todos de un mismo ánimo. Trajeron víveres porque en Israel había alegría. Ahora, yo me pongo a pensar en estos textos de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23 hasta el 39, aquí están.
Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Hay que estar listo para la guerra, y ya no estoy hablando de una guerra terrenal, no es la lucha contra carne y sangre, estoy hablando en un contexto acá de una guerra espiritual. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Dios le había dicho a Saúl: se terminó tu tiempo. Bueno, todos conocen esa historia si la leyeron, importante, porque Saúl se dejó arrastrar por el pueblo y le echó la culpa al pueblo. Pero ¿quién era el responsable del pueblo? Saúl. ¿Quién es el responsable de tu casa? No es tu esposa. Eres tú, varón de Dios. Eres tú el que Dios te ha dado una esposa, te ha dado hijos, te ha dado nietos, aún como los nietos, dice el Großvater en alemán, en el idioma correcto, digamos hebreo, dice el gran padre. Tengo un nieto que está conmigo, me dice: abuelo, enséñame, quiero esto, quiero lo otro, y yo le voy enseñando. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que tomar una función ahí cuando tenemos esto. Ahora, muy bien. Preparados, listos para la guerra. Vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos ¿en qué? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Necesitamos de los dones, necesitamos de esas personas que Dios le ha dado la gracia para saber lo que hay que hacer. ¿Es un cuerpo lo que nos habla la Biblia? ¿Es un ejército lo que nos habla la Biblia? Claro, hermano. Por eso yo le estoy predicando que cada uno use su don conforme a la gracia que ha recibido, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando hay una dirección, hermano, en estos dones, en esta gracia, bueno, dice de Zabulón 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra. Prontos para la guerra, que salían en campaña. Bueno, hacemos campaña, salimos con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y entonces, ¿qué dice allí Efesios? Que la lucha, que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. A ver, Graciela, si no me lo buscas en Efesios 6, del versículo 1 en adelante, ahí que es lo que dice, y me lo lees. Pues no lo anoté acá, no tomé nota. ¿Pero qué dice? 6.1 de la armadura no dice acá, hijos, obedece. 6.10, por favor. 6.10, poneme, ahí está. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿hay una armadura de Dios? ¿Sí o no? Hay una armadura. ¿Cuál es la armadura? Mire lo que dice la palabra allí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino no es contra hombre y mujer o varón, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahora digo, ¿hay días malos? ¿Donde todo te sale mal? Hay días que dices, pero ¿qué pasa hoy? Hay días malos
que se cae esto, que pasa lo otro. Que los nietos saltan, rompen camas, pelean entre ellos. Hay días de todo tipo, ¿o no, hermano? Maestro, porque tenés la cabeza blanca. No todos los días son días, pero la Biblia lo dice eso. En la mesa del Señor, en la Pascua, lo dice. Entonces no es que, oye, todo mal, ya, te desanimaste, te desalentaste. No es un día malo. Bueno, ¿qué más dice la palabra? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿qué es el escudo? Vuelve para atrás. ¿Qué es el escudo de la fe? Con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos? Te tiran dardos. ¿A dónde? Pase ahora a otro lado. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, hermano, es el casco. ¿Qué es lo que más tenés que cuidar? La cabeza. ¿Dónde te van a bombardear más de todo? Ahí. Pim, 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 pim. Y tienes que tener un casco. ¿Qué pasó en Paraná, acá en esta ciudad? Todos andaban sin casco. Me decía Lucas, papá, vos no sabés la cantidad de accidentes que tenemos ahí en terapia intensiva por falta de casco, pero desde que se puso el casco, ya no hay más tantos accidentes. Lo hay todavía porque los que andan en moto hacen cada cosa, Dios mío. Yo también lo hice. Entonces, tenés que tener algo acá. Pero es un casco que Dios te pone para saber discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entre lo que sabes que has aprendido y que está dentro de tu corazón, porque lo guardas ahí como un gran tesoro. Ahora, ¿qué más dice la palabra? ¿Terminamos ahí o no? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Con esa palabra, ¿por qué les digo a ustedes? Responda con la palabra, use la palabra, aprenda la palabra, porque cuando tú usas la palabra, no puede el enemigo actuar. Lo neutraliza y Dios respalda su palabra. ¿Estamos bien hasta aquí o no? Amén. Entonces dice de la tribu de Zabulón, 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para la guerra o para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Cuando no se está de un mismo ánimo, hermano, no funciona. La Biblia dice que cuando cayó el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, todos estaban juntos, unánime, ¿o no dice? Entonces vino la presencia de Dios, tan maravilloso lo que pasó allí. Versículo 39. Y estuvieron allí con David 3 días y comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. Amén. Entonces, cuando estás bajo
la dirección de Dios, no te va a faltar nada. Porque cuando le faltó algo allí a Elías, ¿qué hizo Dios? O cuando le faltó algo a la viuda de Sarepta, ¿qué hizo Dios? Carne y pan del cielo. Amén. Y está como ese testimonio de la viejita que iba a orar y decía, Señor, mándame el pan del cielo. Y habían unos jóvenes del otro lado del tapial y decían, mira, esta pobre vieja está pidiendo que Dios le mande el pan del cielo. Y entonces fueron y compraron pan estos chicos y le tiraban pan y ella decía, gracias Señor que me estás mandando el pan. Y los chicos se reían y se burlaban, decían, pobre vieja, mira. Al otro día ella decía, Señor, mándame el pan del cielo. Y venían los jóvenes otra vez a burlarse, a reír y tiraban el pan. Como que la viejita era una tonta. La viejita dice, sigan trayéndome pan. Dios, hermano, tómame Dios, que quedamos asombrados. Dios hace cosas que nadie puede hacer. Amén. Así que estuvieron allí con David. Yo quiero repetir esto porque a mí la Biblia me enseña que repetir hasta que caigan de espalda, es decir, eso dice la Biblia. Y usted aprendió algo es a través de que se lo repitieron. Cuando va a la escuela primaria o secundaria, le hacen repetir. Yo le veo a mi hija Vanessa, al marido, repetir. Claro, si a él le cuesta hablar el español. Tac. Espero que no se canse, Philip. Tac. A mí también me repiten. Falta que me digan, ¡sordo! No, pero no me lo dice, no la va a tomar la pastora de esa manera. Porque la gente a veces se arma cualquier cosa, como aquella vuelta le dije, mi esposa no me hace tortas fritas. Y le agarró una hermana y dice, ¿cómo no le va a hacer tortas fritas al pastor? ¿Sabes cómo me dio a mí después? Para que tenga. Entonces afirma las cosas que están por caer, dice. Fíjese que David era un hombre donde hablaba esforzado y valiente. Necesitamos esforzados y valientes. Según la historia, todos los apóstoles se fueron a predicar a distintos países, como uno de ellos fue a predicar a Ucrania. Por todo lado, otro fue a predicar ahí, donde está la guerra actualmente. La mayoría murieron, porque ellos le dijeron, Señor, con el bautismo que tú eres bautizado, también queremos bautizarnos. Podés, pero no sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso se lo dará el Padre a quien Él lo elija. Ahí, lea ese pasaje, ahí está escrito claramente. Y la historia dice que ellos fueron, como Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo porque él decía no soy digno, como Pablo en la guillotina que le cortaron la cabeza, como todos los que asumieron esa responsabilidad. El que pierda su vida, la hallará. Y el que salve su vida, la perderá. Hermano, hablar de la eternidad, hablar del precio que Dios pagó por todos nosotros dando a su unigénito Hijo. Lo que pasa es que nosotros vemos como la gallina, lo que está ahí adelante de nuestros ojos, muy cortito. Amén. ¿Entiende? Entonces afirma las cosas que están por caer. Yo estoy afirmando las cosas y tengo muchísimas cosas más.
Cuando Dios le habla allí a los ángeles de la iglesia, que el ángel es el mensajero y portavoz. Cuando le habla a la iglesia de Éfeso, que le dice, tengo contra ti que ¿qué? Que has perdido tu primer amor. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete, si no vendré pronto y quitaré tu candelero. Candelero ahí es la iglesia. ¿Usted qué cree? ¿Que yo quiero perder la iglesia? Después con Graciela de tantos años, trabajar, esforzarnos, visitar de día, de noche, con frío, con privacidad, con tantas cosas, con los largos ayunos de días y buscar a Dios y estar en la presencia de Dios, que ahora todo termine así nomás, porque hay que manejar los tiempos. Cuando el pueblo de Dios salió a ayunar tanto, yo lo recuerdo, no sé si lo recordás vos, Luca y Gabriela y mis hermanos, ¿me entiende? Cuando Gigi Ávila apareció hablando del ayuno del Señor. Entonces todos nos pusimos a ayunar, a orar, a buscar a Dios. Bueno, yo conté muchas veces sobre esto. En 2 de Samuel, capítulo 21, verso 15 al 17, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Los filisteos son figuras de los demonios, de ángeles caídos. Y volvieron, dice, el diablo vuelve, no vas a querer que no te va a volver. El diablo un día te va a volver, te va a volver a visitar, Por más que lo echaste y se fue y resistía al diablo y él lo huirá de vosotros, pero hay un día que va a volver otra vez, te va a venir y te va a pasar la colita, te va a hacer cosquillita, ¿me entiendes? Entonces, dice, y descendió y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, como aquel gran hombre que había vencido a Goliat, aquel incircunciso que desafió los escuadrones del Dios Altísimo, se cansó. ¿Escuchó lo que dice acá? Y dice, Isbi Benobeb, no sé si lo leí bien, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar ¿a quién? A David. Mas Abisaí, hijo de Sarabia, ¿me entiende? El sobrino de David, qué lindo tener sobrinos, ¿no? Dice, perdón, me estoy perdido acá, pará, ya voy a buscar. Mas Abisaí, hijo de Sarabia, no sé si lee bien, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Muchas veces necesitamos jóvenes que nos ayuden a los viejos. ¿Escuchó lo que dije? Y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. ¿Escuchó lo que dice ahí? ¿Se da cuenta de lo que significa un hombre de Dios después de muchos años, después de haber ganado tantas batallas, después de haber pecado también y haber recibido toda la disciplina del Dios porque se equivocó e hizo cosas que no hubiera tenido que haber hecho? Pero llegó un momento que ese hombre, ese valiente, ese guerrero, ese formador del ejército, esa persona tan útil para Israel, que hasta el día de hoy se trae la estrella de David como una identidad del pueblo judío, se cansó.
Quienes ya tienen ciertos años, hay momentos que se cansa. Ya no podemos estar haciendo lo que hacíamos antes. Ya no podemos. Y a veces los jóvenes no se dan cuenta que tienen la gran oportunidad de tomar el protagonismo que otros en un momento tuvieron. Porque tenemos que delegar. Porque el futuro de una iglesia, hermanos, son los jóvenes. Entonces, ¿está mal haber tomado estas actitudes? No. Por más que me digan que sí. No. ¿Está mal tomar estas otras actitudes? Por más que me decían, no es correcto. No. Porque a veces, hermano, las cosas no las decimos. Si tú ves a alguien que está haciendo mal las cosas, es tu deber llamarlo y decirle. Y ahorrar el trabajo. Amén. Estos días Dios tomó a nuestro hermano Luis Cabral. Ese es un profeta viejo de la iglesia. Aunque tendríamos que hablar un poco de eso también. Y vino, lo trajo aquí su esposa, en el estado que está, y Dios me soltó palabras. ¿Para qué? Para enfrentar lo otro. ¿Necesitas palabra o no? Tengo palabra para vos, Lucas. ¿Te dijeron? No te vayas, ven enseguida, porque tengo una palabra que me dio Dios. Entonces, ¿necesitamos palabra o no? ¿Necesitamos el aliento de Dios o no? ¿Necesitamos jóvenes que vayan a pelear por nosotros? ¿O no? Necesitamos personas que asuman una responsabilidad como el ejército de Dios, todos preparados para la guerra espiritual, vencerle al diablo. El diablo, hermano, ya está vencido, pero él no se da por vencido. Está como cuando Adolfo Hitler con su ejército ya había perdido la guerra, porque bueno, se levantaron los rusos y los norteamericanos y se juntaron, y los ingleses, y bueno, y fueron contra él, y entonces ya no tenían ni armas, no tenían más nada. Entonces le dio la orden a los soldados: ustedes corran allá y pum, 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 tiren unos petardos, para decir así. Después vayan al otro lado, pum, 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 para que el enemigo piense que todavía estamos fortalecidos. Y ya no estaba más, estaba listo. Entonces, tenemos que saber, hermano, que necesitamos jóvenes que peleen la guerra. Amén. Es tiempo de buscar a Dios, jovencitos. Es tiempo de dejar un poco muchas cosas que hoy les parece importante. Ahora resulta que los jóvenes, algunos se disfrazan de perro, otros de gato, otros de león. Y estaba mirando a uno que se disfrazó de perro y vino otro perro de su manto negro y lo atropelló. Y el padre miraba: déjalo si él es perro ahora, dale, que se defienda contra los perros. ¿Usted no se da cuenta que el diablo está tomando la mente de las personas? Jóvenes, ¿usted no se dan cuenta que esto es toda obra del diablo y que la Biblia habla por todo lado de esto? ¿Me entiende? ¿Usted se da cuenta que estamos llegando a días donde el diablo lo que más quiere es que usted no tenga el casco, el yelmo de la salvación? Entonces usted tiene que tener cuidado, porque esto es de vida o muerte. ¿Usted se da cuenta que si el diablo lo engaña y lo aparta, usted puede morir a la mitad de su vida, como este pobre hermano que murió, no llegó 60 y pico de años y murió porque la vida del hombre serán 120. A 120, ¿quién llega? Qué dichosa la Mirta Legrand, que está llegando a los 100 años. Pero le falta 20 todavía.
Y usted dirá, ¿cómo ha hecho esta mujer para vivir tantos años? Como de todo, pero poquito, dice. ¿Entiende? Pero resulta que fueron allí a un lugar en medio del campo, allí solo, donde nadie les visita, y le dicen, ¿y ustedes cómo viven acá? Y vivimos de lo que nosotros creamos. Tenemos nuestras cabras, tenemos nuestra leche, tenemos nuestro queso, tenemos nuestra manteca, tenemos nuestra lana, tenemos nuestra carne, tenemos nuestras verduras, hacemos todo nosotros y comemos. Y resulta que ahora ya están llegando no sé cuántos años, una salud impresionante. Me dice Lucas, papi, cortamos arterias llenas de grasa tapadas, pero otras arterias parecen un tubo limpito. ¿Por qué? Porque, hermano, mucho tiene que ver con la mala alimentación y los que nos están vendiendo permanentemente porquería y porquería y porquería. Ahora todo es envasado, ahora ya nadie quiere trabajar, ahora nadie quiere hacer nada. Compro esto, lo pongo acá, lo pongo allá y me lo como. Y todo en un ratito, 15 minutos, 5 minutos, está todo listo. Hermano, ¿sabe que los jóvenes antes, no en el caso mío porque yo me fui todo al contrario, se enamoraban de esas mujeres que tenían olor a cocina, a fritura? Si alguna joven de ahora tiene olor a fritura o a salsa, mire, hasta los perros le van a ladrar y se van. Pero antes querían ese tipo de mujer. ¿Escuchó? Cómo todas las cosas están cambiando, hermano. Amén. Cómo todo se está cambiando. Para comunicarnos había que mandar una carta, y cuando llegara la carta, bueno, se habla todavía de estos que andaban arriba del caballo corriendo y llevando cartas. Hoy, hermano, tic tac tac, que en un segundo tenés todo. Bueno, Dios nos bendiga. No le estoy diciendo, jovencitas, que ustedes tengan olor a grasa o a fritura, porque no me van a hacer caso, seguro que no. Amén. Me llamó la atención este texto que dice, no sea que apaguéis la lámpara de Israel. Yo le he dicho estos días atrás que los sabios, que los profesionales, que los preparados dentro de la iglesia son los de cabeza blanca, porque hay una historia atrás, porque hay una vida. Y quienes no tenemos cabeza blanca somos los pelados, pero hay una historia para poder aconsejar y decirle cuidado con esto, cuidado con lo otro. Así que póngase de pie. Y termino diciéndole esto, no me pida más lo que podía hacer antes, por favor, no lo puedo hacer más. Y no le pida a quienes ya tuvieron muchos años dentro de la iglesia trabajando y levantando, ¿me entiende? Porque por más que levantemos el ternero todos los días, en un momento el toro ya no lo podemos levantar más. Dígale al Señor que Él extienda su mano y que el Espíritu de Dios en esta mañana pueda caer sobre usted y pueda dar un paso más hacia adelante. Amén. Oramos, pero si alguien quiere venir al altar, puede hacerlo, puede venir, puede hablar con Dios. Es importante en el altar, es importante decir, Señor, acá estoy, necesito que me ayudes a entender, a comprender y a renovarme. Oramos. Padre querido,
Muchas gracias por la palabra que nos has traído en esta mañana, esta palabra que has puesto en mi corazón para que la comparta con mis hermanos. Muchas gracias, Dios mío, por encontrar a través de ella, Señor, que nos trae luz, nos trae definición, nos ayuda a entender y a comprender lo que no podíamos entender ni comprender, porque ella es lumbrera a nuestro camino, porque ella es la espada que penetra, no solo que nos ilumina el camino, sino que penetra hasta nuestros tuétanos, nuestros huesos, que parte el alma, que actúa, Dios mío, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro corazón, que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. Señor, yo sé que tú estás añadiendo cada día a los que han de ser salvos, los que un día, Dios mío, estarán allí en la eternidad vestidos con ropas blancas, finas y puras. Los que un día, Señor, verán tu gloria porque tú lo has prometido, que compartirías con tu iglesia la gloria. Tú has dicho, amada mía, preciosa mía, paloma mía. Bendice ahora en una manera especial, que tu Espíritu Santo pueda caer sobre cada uno y que tu Espíritu Santo pueda obrar, Dios mío, de tal manera que traiga convicción. Que traiga esa convicción, Padre mío, de ser santos, ser puros, ser gente, Padre, que realmente vive de una manera diferente en este mundo y en esta tierra.